Dios le bendiga a mis hermanos queridos. Soy de la Iglesia Peñorel otra vez, dando el estudio del libro de Judas, que no ha terminado. Perdóname aquellos que estaban mirando los videos, pero estaban esperando que yo trajera otro video nuevo para hablar de la palabra de Dios, no la palabra mía. Quiero decirle a ustedes, mis hermanos queridos, para que esta palabra haga efecto en tu vida, necesitamos dejar que el Espíritu Santo y por su palabra, porque recuerda, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, que dejamos que esta palabra penetre en nuestros corazones y en nuestra mente. Si queremos entender la palabra por nuestras propias opiniones o nuestro propio lo que hemos pasado por la vida, vamos a chocar con la palabra y verdaderamente no vamos a obedecer la palabra. Y eso es lo que pasa a muchas personas. Muchas personas quieren que Dios baja y le cambia totalmente en instante. Dios toca la vida y para que las personas sepan que es real. Después de eso, es el cristiano, es el que tiene que buscar más de Dios y buscar siguiendo el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y conociendo por medio de la palabra, vamos a ser transformados, pero uno tiene que entregar su vida total a Cristo, porque si tú no creas, si tú no quieres, esta palabra lo puedes saberlo, pero no lo vas a recibir ni lo vas a entender. Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, Nicodemo, que era un fariseo de los maestros, de los conocidos más grandes del pueblo de Israel, no podía entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba más carnal, aunque él tenía la ley de Dios y todos los profetas lo tenían por memoria, pero no lo podía entender porque estaba bajo de la carne. También estaba sometiendo a la carne, no tenía a Dios con él, Dios estaba bien lejos. Pero cuando uno verdaderamente se entrega a Dios, ¿okay? Y entregamos nuestra vida completamente y buscamos la llenadura del Espíritu Santo de él, ya no vivo yo, pero Cristo en mí. Ya yo soy guiado por el Espíritu Santo y también su palabra, que esto es inspirado por el Espíritu Santo. No lo escribió yo, fue hombres que sí lo escribieron, pero las palabras vino por la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede contradecir uno al otro, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que tenemos el Espíritu Santo, pero no podemos obedecer la palabra de Dios? Nos mentimos a nosotros mismos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo somos uno, es uno, ¿ok? Porque esto es inspirado por el Espíritu Santo. Muchos dicen que estamos en la gracia, ¿ok? Esa es una verdad, que estamos en la gracia, pero la gracia nos dice que vamos a constantemente a estar en el pecado y vamos a estar junto con los deseos de la carne. No, mis hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús dijo a Nicodemo. Nicodemo era uno maestro de la ley y era uno de los que todo el mundo lo miraba como una líder espiritual, ¿verdad? Pero verdaderamente él estaba en la carne. That's why cuando Jesús dijo, de cierto, le digo, si no naciera del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y le digo a ustedes la misma palabra que Jesús dice ahí, es el mismo que te estoy tratando de enseñarte a usted, que me están escuchando. Si no nacemos, y eso fue Jesús que lo dijo, el que murió por ti y por mí. Si no nacemos del agua y del Espíritu Santo, no podemos entrar del reino de los cielos. That means, eso nos dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que andar nuevo,
andar conforme al Espíritu Santo y la palabra de Dios para poder entrar en el reino del cielo. Porque si no estamos guiados por el Espíritu Santo y su palabra, no te viste que no te vas y te vas a mantenerte ciego, porque así quiere el diablo que nos mantenemos ciegos. Eso es, hasta hoy en día el pueblo de Israel sigue ciego, ¿ok? Y ellos van a pasar por muchas tribulaciones todavía para que le abren los ojos a unos, no todos, a algunos, porque hay otros que no quieren abrir sus ojos. Pero eso es para otro tiempo que le voy a darle el estudio, porque Pablo le habla. Porque Pablo, apóstol Pablo, no el Pablo, no, el apóstol Pablo, que Jesús llamó, que él es el apóstol de los gentiles, porque él vino a los gentiles. Y los gentiles son las personas que no son judíos. Él vino a traer las buenas nuevas de Jesucristo, de la salvación de Cristo. Y él ha tenido esa lucha porque él siempre amaba a su pueblo y trataba que ellos entendieran quién era Jesús. Y que ya estaba escrito en los profetas, los libros de profetas, hablaban de Jesucristo y cómo él va a sufrir y morir. Pero él es hijo de Dios y va a ser resucitado. Y muchas veces los negaron. Hoy en día la iglesia está en la misma situación, hermanos. Ya la gente no quiere a mantenerse firme, no quieren a creer lo que está escrito, ni quieren vivir lo que está escrito. Están viviendo los días de la apostasía y tristemente muchos están ciegos. Pero hay otros que están llegando de otros lugares, que están viniendo a nuestras iglesias porque tienen hambre y sed de conocer más a Dios. Y Dios está trayéndolos de otra iglesia. Nosotros no somos los que estamos yendo a las iglesias y sacando a las personas. No, las personas tienen problemas, tienen una necesidad en su vida y cuando vengan entienden más la palabra y Dios les va abriendo sus ojos. Hay otros que no quieren dejar su brazo torcer o no quieren meterse más. Allá ellos con Dios. Pero aquí estamos estudiando la palabra, la pura palabra de Dios, porque esta palabra es lo que no cambia. Dice que la palabra de Dios va a seguir hasta el fin del mundo. La palabra, lo que Dios dice se va a hacer cumplido. Le gusta a lo que no le gusta. Crea o no le crea. Ustedes son los que tienen que decidir en su propia vida si lo quiere aceptar o lo quiere rechazar. Porque el hombre cambia. El hombre cambia. Puede que si uno se enflaqueza en las cosas de Dios, ¿verdad? Deja de orar, de ayunar, de leer la palabra, de estar en comunión con Dios. El hombre se enfría y vuelve la carne a coger control sobre esa persona. Pero si el hombre se mantiene caliente, buscando, orando, ayunando, leyendo la palabra, el hombre va a seguir en los caminos correctos. Esto no servimos a Dios por emociones, hermanos. Servimos a Dios por conforme a lo que está escrito, hermano. Yo conocí a Dios, si quiere le doy un poco de testimonio por otro video, vamos a ir a terminar el libro de Judas. Pero le voy a decir que yo de los 18, yo no nací en el Evangelio. Yo conocí a Dios a los 18 años. Y yo conocí a mi esposo era cristiano. Un día de esto él te va a dar el testimonio de él. Pero la mía es que yo nací, mi mamá era madre soltera. Mi mamá crió 4 de nosotros, pero mi mamá no tenía una verdadera conocimiento de la palabra de Dios, porque mi mamá, ella ha sufrido mucho, pero nunca ha conocido la verdad y así no tenía nosotros. Ella lo trataba de buscar en toda forma. Fue a los brujos, ella fue a diferentes iglesias. Yo estaba en la iglesia católica hasta el 8 grado, hice todo lo que ellos dicen, ¿verdad? Mi mamá después de eso me llevó a lo luterano, presbyterian, bautista, y de todo eso yo
tú sabes, seguía a mi mamá en todo lo que mi mamá creía, porque mayoría de nosotros estamos en la iglesia por tradición, ¿verdad? Por costumbre. So, mi mamá trataba de la forma de buscar a Dios. ¿Okay? Cuando conocí a Rogelio, él vino a mi casa por medio de mi hermana Sandra. Yo le doy gracias a Dios por ella, porque ella fue el instrumento que Dios usó para traer a él en mi casa, y ahí conocí a mi esposo. Fuimos saliendo juntos, pero yo todavía estaba en la carne, estaba perdida, sin salvación. Y cuando yo, un día, una amiga mía que era cristiana, se me olvidó el nombre, ella tuvo una drama que venían muchos jóvenes en la iglesia, bien bonita drama. Lo que pasó que yo fui, le invité a Rogelio porque yo quería estar con él y le invitaba a él para que saliera conmigo. So, nos fuimos, pero yo no estaba interesado en buscar, yo nomás quería gastarle tiempo con él. So, fuimos a ese servicio de jóvenes y ahí miraba muchos jóvenes todos viviendo la sana doctrina, y yo tenía pantalones, usaba, tú sabes, todas las cosas, era mundana, me gustaban los bailes y estaba comenzando a ir en las cosas del mundo, los deseos de la carne. Y después de eso me fui a ese lugar y fue tocado por el drama, porque ahí me enseñaron la lucha que tenía la iglesia. Y un día, es una drama bien bonita, es conforme a lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo que pasa con la iglesia. Pero con todo eso, ahí Dios me tocó y yo tenía dos voces, una a un lado, otro el otro lado, y uno me decía: esta gente está loco, estos son fanáticos, ellos crean que están bien, los jóvenes están gastando su tiempo en la iglesia. Y otro voz me decía: puede ser que ellos están sirviendo el verdadero Dios, ¿verdad? Y vi a ese conflicto dentro de mí, ¿verdad? Pero yo le dije: ok, voy a tratar a ese Dios, voy a pedir que si ese Dios es real, el Dios que ellos sirven, voy a servir a ese Dios. So, Rogelio, él estaban dando la invitación al que quiera aceptar a Cristo, y Rogelio me invitó, y Rogelio pasó, yo pasó primero, y miré los jóvenes, un joven que estaba ahí, yo no sé cómo se llamaba, a quién era, yo no me recuerdo de él, pero yo sé que fue un joven, y él me dijo claramente, si tú quieres a recibir Jesucristo, tú eres el que tiene que abrir la puerta. Cristo no empuja, no obliga a nadie, ¿ok? Si no obliga, eso dice que Él no obliga de mí, es que Él no entra en tu corazón si tú no lo permites. Y si tú lo permitas, Él no va a entrar para nada, ¿ok? Pero Él me dijo: si tú quieres que Dios entre en tu corazón, tú tienes que pedirlo y desearlo. Y yo le dije: pues sí, yo quiero que Jesús entre en mi corazón. Well, él me dijo: si tú quieres, vamos a orar. Repita esta palabra, den allí. Le pedí al Señor que entre en mi corazón, porque yo quiero conocer si Él es verdadero Dios. Y si Él es verdadero Dios con estas personas, que yo le voy a servir. Y cuando dije la palabra, yo me quedé bien débil mi cuerpo. Y cuando menos pensé, estaba yo en el altar, orando y llorando delante de Dios. Llorando, yo sentía como si agua fresca caía sobre todo mi cuerpo. Y ahí estaba otro varón que estaba gritando en mis oídos, pero yo no estaba poniendo atención a lo que él decía. Yo estaba más en lo que la experiencia que yo tuve delante de Dios. Yo vi una paloma descender sobre mí, y no estoy mintiendo, hermano. Yo miraba las alas de la paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, es que la forma que Él cae, el Espíritu Santo es algo, un espíritu, es la tercera persona, que es el poder, la presencia de Dios aquí en la tierra. Y cuando el Espíritu Santo vea que una persona es sincera, que no hay duda,
que le abre su corazón abierta, verdaderamente abierta, el Espíritu Santo desciende sobre esa persona. Y el Espíritu Santo va trabajando en tu corazón y va limpiando, porque la sangre de Cristo, cuando lo aceptamos con todo nuestro corazón a Jesús, el sacrificio, y reconocemos que somos pecadores, ahí Dios va haciendo la transformación. Y cuando yo me paré de ahí, yo le dije a Rogelio, yo quiero que tú me enseñes todo lo que está escrito, porque yo quiero agradecer a mi Dios. Y de ese momento yo no me salí de los caminos de Dios. Tenía que aprender mucho, pasé muchos años aprendiendo. Después de eso pasó 2 años, mi pastor vendió la iglesia y nos dejó sin iglesia, ¿verdad? Yo tenía tanto hambre de conocer a Dios, pero eso, aunque mi pastor hizo lo que hizo, eso no me turbió el corazón, porque lo que yo comprometí no era con el hombre, era con Dios. Cuando el pastor nos dejó, no tuvimos lugar, nos mudamos para Indiana. Después que nos mudamos para acá, me metí en la primera iglesia donde yo miraba que el Espíritu Santo se movía. Y fue una iglesia que buscaba de Dios y todo, me gocé bastante allí. Mi esposo, hace años, antes que fuimos a la otra iglesia, Dios le dijo que él ya le ha llamado por un ministerio. Y mucha gente nos hablaba de la calle, hasta la misma calle, gente que nos dice, Rogelio, ya no eres pastor. Mucha gente le decía, hasta mismo Rogelio le pedía al Señor, yo quiero más confirmación. Y cada vez venía una persona y nos decía. Y fin y al cabo, cuando ya tuvimos muchos años en la otra iglesia, no supimos nada, hermano. Fuimos a instituto, fuimos a muchas cosas, pero yo no tenía entendimiento mucho. Yo me conformaba de hablar en lengua y sentir la presencia, pero no buscaba a la palabra como debe ser, hermano. Y después que salimos, abrimos el lugar, un lugar chiquita. Allí estaba todo estaba creciendo rapidito. Pero allí había el Espíritu Santo, pero no había mucha palabra. No tuvimos mucho conocimiento, ¿sabes? Como la iglesia pentecostal, ellos influían mucho, las iglesias pentecostales de antes influían mucho del Espíritu Santo. Y solo pocas personas gastaban su tiempo verdaderamente estudiando la palabra. Y a veces uno se pone vago y no verdaderamente se pone a estudiar la palabra. Nosotros sí vamos a nuestra casa, leemos un poquito, pero no verdaderamente nadie nos enseñó cómo hacerlo y cómo entenderlo. Y yo estudiaba la palabra a un lado, a otro y muchas otras cosas. Yo les decía, yo pensaba que yo estaba bien y a veces lo que pasa son las emociones. A veces uno se pone así bien emocional. Y cuando comenzamos la primera iglesia, vino muchas personas, hasta gente que salieron de otra iglesia vinieron, pero ahí se levantó gente que decían que se ponían título profeta y eso, y a veces nos ponemos a hacer eso. Hasta una señora dominical también vino y yo estaba trabajando y muchas cosas hemos visto que fallamos. Y para mí yo miraba que la iglesia pentecostal, si los pastores no están fundados en la palabra, puede ser engañado. Y le doy gloria a Dios, porque nosotros tenemos que aprender por experiencia. ¿Ok, hermano? Tenemos que aprender porque nadie nos enseñó nada. Salimos de la iglesia cristiana, y todo por sentir el Espíritu, y verdaderamente hemos muy ignorantes de la palabra. La palabra de Dios es como nuestro ancla. Nos guía, nos enseña y nos dirige. Si uno está más en los cánticos, en los derramas del Espíritu,
vamos a ser confundidos, podemos ser engañados por Satanás. ¿Ok? Pero si la persona decida verdaderamente estudiar la palabra, Dios le va poniendo todo en orden. Y así hizo mi esposo y yo, decidimos estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso, capítulo por capítulo. Y nosotros creemos, hablando en lengua, creemos en el Espíritu Santo, yo creo en la sanidad y todos los dones, los frutos del Espíritu. No quiero que nadie diga nada. Es que te voy a decir, porque eso es lo que está pasando con las iglesias. Se meten más que yo sentí eso, se ponen a brincar y saltar y nos emocionamos tanto que no tenemos el tiempo para buscar la palabra, estudiar la palabra. Y ahí nos engaña Satanás y nuestras propias emociones y podemos llegar a un espíritu de confusión. En el comienzo hicimos muchos errores, no que engañamos a nadie, hacemos daño a nadie, pero que nos dejamos a veces engañar por las personas y influir, porque la gente venía no para ser nuestras ovejas, las personas venían para a decirnos cómo debemos hacer nuestro ministerio, ¿verdad? Mucha gente no vinieron como una oveja que se somete, ¿verdad? Las personas venían como cabras, cabras brincando todo lo que era, y ellos querían ir sobre nosotros, ¿verdad? Y Dios tenía que enseñarnos mucho. Hemos luchado bastante. Pero cuando después nos pusimos firmes en estudiar la Biblia, como está de Génesis, de Apocalipsis, verso por verso, nos llevó 10 años, y todavía nos falta un verso, otro verso. Hemos estudiado Apocalipsis 3 veces, 4 veces. Le doy las gracias al Señor porque conocí a un pastor en YouTube que se llama Julio Rivas, y hermano Julio Rivas, cuando él enseñaba lo mismo manera, el verso por verso, capítulo, y muy claro. Después que le enseñé a Rogelio, ahí fuimos aprendiendo cómo estudiar la Biblia. Pedimos el Espíritu de Santo que nos da sabiduría, entendimiento y oración y ayuno y oración. Y yo le doy gracias a Dios, 10 años, no leyendo rapidito, verso por verso, capítulo por capítulo hemos aprendido. Y ahora todo está poniendo todo en orden en nuestra vida, en todo. Dios nos ha dado una sabiduría grande, hermano. Entonces ahora cuando lea la palabra, después de leer Apocalipsis, que mucha gente le da la cuco, mucha gente no quieren leer Apocalipsis porque le da miedo, pero es una bendición, hermano. Es una bendición cuando una iglesia comienza a enseñar Apocalipsis, enseña, pero verso por verso, capítulo, y va aprendiendo la verdad. Y la persona, Dios va obrando en ello. Es como te abre los ojos. Y cuando leemos la otra parte de la Biblia, reconocemos que ya Dios nos ha hablado mucho, que hasta mismo Jesús, hasta los profetas hablan de lo que va a suceder en revelación, en los últimos días que estamos viviendo. Y ha sido una gran bendición para nosotros, hermanos. Y yo te voy a decir, la verdad es que cuando uno no está fundido sobre Jesús y sobre la palabra de Dios, el hombre se va a ser engañado por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo conoce esta palabra. Y el enemigo, que el Señor lo reprende, está destruyendo las iglesias por dentro, trayendo falsas doctrinas,
falsas enseñanzas y guiando la iglesia por un camino para el infierno. Pero si una iglesia está fundada sobre la roca y sobre su palabra, porque Jesús lo dijo al mismo diablo cuando Jesús fue en el desierto, y el desierto significado nuestro es el mundo, ¿ok? Nosotros estamos en el mundo y vamos a ser probados como Jesús fue probado y tentado por Satanás. Satanás envía sus demonios para engañarnos, para llevarnos afuera del camino que Jesús ha dado. Y Jesús, siempre el diablo dice, si eres hijo de Dios, y él también está diciendo a los creyentes, si eres hijo de Dios, pide que convierte esta piedra en pan. Porque el diablo sabe que nosotros, el humano, está interesado de las cosas materiales, las cosas de este mundo. Nosotros más hemos interesado en el dinero, en posiciones de esta tierra. Se nos hace más fácil para poner nuestra mente. That's why hay gente que trabajan y sus familias están siendo destruidas por Satanás. Y su alma está perdido, aunque dice que son cristianos y crean en Jesucristo, pero como no han tenido tiempo de buscar de Dios ni a ir a una iglesia para que le enseñe lo que está escrito y que se mantiene, están totalmente perdidos, hermano. Muchos saben de Jesús, muchos ya aceptaron a Cristo, pero como no se dan tiempo al Señor para que el Señor le va moldeando y le va guiando y le van enseñando, está más perdido. Jesús vino a ser la oveja que da su sangre para que sea limpiado nuestros pecados. Pero el momento que aceptamos a Cristo Jesús, nosotros tenemos una responsabilidad de ahí y delante, de guardar nuestra salvación y caminar conforme a la palabra para que no volvemos a hacer lo que es antes que aceptamos a Cristo, donde nosotros estamos perdidos en nuestros pecados. Pero si el hombre no lo hace, acepta a Cristo y vuelve a seguir la misma vida que tenía cuando estaba fuera de Cristo, ese hombre está pisoteando sobre el sacrificio de Jesús. Es como un refrán que dice la Biblia, estamos tirando la perla, que es la palabra de Dios preciosa, para que los puercos pisoteen. Y eso es lo que hacen muchas personas. Están pisoteando lo que Jesús hizo por ellos. Jesús no murió en la cruz para que nosotros sigamos nuestra vida de pecado y delito. ¿Y cómo vamos a saber cómo vivir Cristo si no vamos a la iglesia? Hay gente que dicen que son cristianos y no se quieren someter a sus pastores. Yo entiendo que hay pastores lobos, rapaces, que están usando la palabra de Dios, o están usando las palabras cristianas para robar al pobre, para abusar de las mujeres y de los niños. Pero hay pastores que aman a Dios, que han entregado su alma y su vida a Cristo Jesús y están dedicados a enseñar la palabra y reconocen el trabajo que tienen. Saben que si no enseñan la palabra como está escrito, están teniendo doble condenación sobre su vida. La iglesia no es del pastor, la iglesia son las personas. La iglesia es de Dios. Nosotros somos los trabajadores de Dios.
Mi tesoro no es aquí en la tierra. Mi tesoro está en los cielos. Hay gente dando un montón de dinero a estos lobos rapaces, que viven en casas, mansiones, tienen carros de lujos y vestidos costosos. Si Jesús, cuando Él vino, Él no vino así. Él vino a ser nuestro ejemplo. That's why aquí estoy enseñando esta palabra. So, si aquellos que me están escuchando, que no están siendo alimentados por la palabra, verdaderamente es tiempo que ustedes hablan con su pastor. Y si tu pastor dice, yo lo estoy haciendo como Dios me quiere, y no quiere enseñarte profundo, es tiempo que oveja que decide a buscar una iglesia, un pastor que entrega su vida y su corazón para enseñarte, un pastor que no está interesado de las cosas de este mundo, un pastor que verdaderamente enseña y se mantiene ahí en la palabra. Si tú eres una oveja que necesita un pastor, aquí estoy. Si allá no te dan dando el alimento como está escrito, aquí estamos. Dios está llamando a la humanidad, está llamando a las ovejas que Él ama. Dios es el pastor de los pastores. Y Él sabe las personas que tienen un corazón grande y que donde están ahí no le están dando el alimento. Cristo está a las puertas. El mundo no se va a poner mejor, se va a poner peor. Y estamos mirando. Y mucha gente no lo crea. Muchos están confundidos, muchos dicen que estamos en la tribulación. Nosotros no estamos en la tribulación, estamos en el comienzo de dolores. Cuando la iglesia es arrebatada, como dice, en rapture, ese es el día y es el momento donde el juicio viene sobre todo el mundo. El primer juicio va a venir por la iglesia. Unos se van y otros se quedan. Yo quiero ir para el cielo, hermanos. Y yo quiero que todos aquellos que me están escuchando vayan también. Yo tengo videos del estudio de Apocalipsis, pero por favor, tengo unas noticias para esos tiempos. Pero no te preocupes, eso ha pasado, pero escuche la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios se entre en tu corazón. Deja todo ese, ¿cómo se llama? El ego, porque hay mucha gente que no se le entre la palabra de Dios para nada, porque ya ellos vienen con otro pensamiento sobre la palabra. Es tiempo que dejamos esos falsas enseñanzas y toda esa cosa y dejamos que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, entrega nuestra vida. Y le pida al Señor, Señor, dame sabiduría y entendimiento porque yo no me quiero quedar. Hermanos queridos, estamos en los últimos días. Estamos mirando las cosas que te están poniendo peor y peor. Yo no estoy aquí para robar a nadie ningún alma. Yo trabajo para el Señor y aquí nadie me paga nada. Yo les digo a ustedes, hermanos, prepárense porque Cristo viene pronto. Hasta el otro video vamos a hacerlo, terminar el libro de Judas. Ustedes en este día, les digo que Dios les bendiga mucho y le ayude a ustedes para que se preparen y se ponen firmes porque Cristo va a venir pronto. Que Dios les bendiga mucho. Amén.